Sean todos muy bienvenidos al taller del día de hoy, los registros de rentas empresariales, ¿cierto? Ya enfocados en el año tributario 2025. Mi nombre es Pablo Jorquera y trabajo como consultor dentro de nuestra empresa No Noches. Vamos a partir hablando sobre este tema, ¿cierto? Que siempre solicitado, es un punto que es bien importante para nosotros los contadores porque finalmente al momento de tener que generar la declaración de una renta, es fundamental tener la confección del registro de renta empresarial y el registro de renta empresarial posteriormente poder llevarlo de forma correcta tanto a la declaración jurada 1948, donde informamos el control de los retiros efectuados por los propietarios, los retiros, dividendos, remesas, ¿cierto? Y también tiene una afectación con el formulario 22 de la empresa, ¿cierto? Porque lo vamos a declarar en los recuadros correspondientes, que lo vamos a ver más adelante. Y también en el formulario 22 de los propietarios, porque finalmente el control de los retiros efectuados por los socios, finalmente también va a asignar un crédito y ese crédito lo tenemos que informar tanto en la declaración jurada como en el formulario 22. Además de ser de cierta manera lo que une todo el trabajo que realizamos en renta, porque igualmente lo vamos a ver más adelante. A mí me gusta mucho hablar de un flujo de renta, ¿cierto? Donde partimos con el registro contable y terminamos con el formulario 22. Pero finalmente, donde se une toda la información que se va recabando a través de este flujo, en el registro de rentas empresariales, que finalmente tiene la importancia que ya mencionábamos, porque controla los retiros, los saldos disponibles, tanto de renta afecta o exentas de impuestos, los créditos que se mantienen dentro de la empresa y también los saldos de renta afecta impuestos anteriores al 31 o al 1 de enero del 2017, ¿cierto? Los que vienen desde el fútbol. Entonces partamos primero con este concepto básico, ¿cierto? Que tenemos que saber de qué estamos hablando, de cuáles son los regímenes tributarios vigentes dentro de nuestra legislación, ¿cierto? Y sabemos que desde el 1 de enero del 2020 se publicó la ley 21.210, la que nos introdujo como régimen vigente el régimen general 14A, que se habla de que es un régimen semi-integrado, que para el año tributario 2025 va a pagar una tasa de impuesto de primera categoría del 27%. Después tenemos el régimen general ProPyme, el 14 de número 3 con la tasa del 12,5%. El régimen de transparencia tributaria, que es el 14 de número 8 que está exento de impuesto de primera categoría. El régimen de renta presunta y los contribuyentes no sujetos al régimen, o no sujetos al artículo 14 de la ley de impuesto a la renta. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, porque ayer estaba leyendo en el diario financiero salió información sobre una futura reforma tributaria. No sé si pudieron ver la noticia, pero ya se está hablando de la presentación de una nueva reforma, donde la idea o a los acuerdos que se ha llegado hasta el momento es bajar la tasa de impuesto a los grandes empresas, al segmento de grandes empresas que hoy en día pagan el 27, bajarlo en 25 y también desintegrar el sistema tributario, que yo creo que desde que tengo uso razón se habla de esto, ¿cierto? Y al parecer se han ido llegando a algunos acuerdos, así que hay que estar bien atento porque lo más probable es que em, no sé, ahora, fin de este año, inicio del próximo año, también tengamos un marco normativo bien movido, porque lo más probable es que se discuta una nueva reforma tributaria, por lo que vamos a tener que volver a, a estudiar nuevos regímenes, ¿cierto? Y sobre todo si es que se genera un cambio desintegrando la renta, porque cuando hablamos de un régimen integrado, una tributación integrada, ¿qué entendemos con esa integración? Entendemos que cuando la empresa determina un impuesto de primera categoría, ¿cierto? Que paga un 27%, esta tasa de impuesto de primera categoría pagada por la empresa se transforma en crédito posteriormente para los propietarios, ¿cierto? Eso lo tenemos todos claro. Entonces, de esa forma existe la integración entre el impuesto pagado por la empresa y el impuesto que finalmente va a pagar el dueño de la empresa, los propietarios de la empresa. Y cuando hablamos de un régimen desintegrado, desintegrar la renta, la empresa va a pagar su impuesto, que en este caso, como les comentaba, la idea es bajar la tasa de impuesto de primera categoría al 25, pero no se va a transformar en crédito para los propietarios. Entonces, bueno, ahí hay varios ajustes que hay que ir revisando más adelante, pero se los comento para que lo tengan en cabeza y estén pendientes de esas novedades que van a seguir apareciendo. Entonces, en este caso, cuando estamos hablando de los registros de renta empresarial y sabemos que los regímenes en los que nos vamos a centrar va a ser el régimen general 14A, ¿cierto? Y el régimen general ProPyme.
donde se generan rentas afecta impuestos y que finalmente se debe llevar el control de los retiros. Recordemos que el régimen de transparencia tributaria está exento del pago de impuestos de primera categoría, no deben llevar un registro de rentas empresariales, ya que en ese tipo de contribuyentes o contribuyentes que están sujetos a esas disposiciones, la base imponible se atribuye de inmediato a los propietarios y tributan finalmente con el global complementario, ¿cierto? Entonces ahí no hay un registro de renta empresarial por llevar. Lo que les comentaba anteriormente, tenemos el flujo de registros tributarios y registro contable tributario, porque sabemos que para poder llegar, en este caso, a un registro de renta empresarial, debemos partir desde lo más básico que va a ser el registro contable, ¿cierto? Porque el registro contable nos va a dar origen a, bueno, los informes financieros, los balances, ¿cierto? El balance que finalmente nos va a servir de base para poder determinar una renta líquida imponible y todo tiene vinculación, porque cuando hablamos de que para la confección del registro de renta empresarial necesitamos partir de la base, es porque, por ejemplo, en el caso de la renta líquida imponible, y ahí estábamos, volvemos y seguimos el hilo de lo que estábamos conversando, cuando yo determino mi renta líquida imponible, determino mi base imponible, ¿cierto? Mi base por la cual yo voy a pagar el impuesto de primera categoría. Dentro de ese impuesto de primera categoría, que para empresas 14A va a ser el 27%, ese impuesto de primera categoría tiene la característica que la voy a poder utilizar como crédito, ¿cierto? Entonces, cuando yo determino ese impuesto, lo voy a anotar también en el registro de renta empresarial en el saldo acumulado de crédito, para que en el momento en el que yo registre también los retiros, pueda generar, determinar cuánto se va a llevar de crédito, ¿cierto? Entonces, por eso, por ejemplo, no podríamos generar un registro de renta empresarial sin antes haber efectuado la renta líquida imponible. Después de la renta líquida disponible, ¿cierto? Tenemos el capital propio tributario y posterior al capital propio tributario tenemos la renta afecta impuestos. Eso también lo conversamos la semana pasada. No podemos generar un cálculo de renta afecta impuestos sin antes haber generado el cálculo del capital propio. Entonces, insisto, este flujo debiese ser el flujo lógico que yo debo seguir para poder generar la determinación de una renta, y en este caso lo que nos convoca el día de hoy, un registro de renta empresarial. Parto con el registro contable, efectúo mi balance, de mi balance voy a poder determinar la renta líquida imponible, ¿cierto? La renta líquida imponible afecta al capital propio tributario porque la renta líquida imponible determina un aumento o una disminución de mi patrimonio, ¿cierto? Que es lo que busca el capital propio tributario. Y a su vez, la renta afecta impuesto también busca encontrar cuál es mi patrimonio y las variaciones que se van generando, tanto positiva y negativa, que finalmente se transforman en renta afecta impuesto. Y la renta afecta impuesto finalmente la vamos a llevar al registro de renta empresarial para poder controlar en el momento en el que genero el retiro, poder determinar si tengo que distribuir ese retiro, ese dividendo en la columna de la renta afecta impuesto. El registro de renta empresarial, nosotros también vamos a pasar información a la declaración jurada 1948, ¿cierto? Que lleva el control de los retiros, dividendos, remesas efectuados por los dueños o propietarios de la empresa y al formulario 22. En el formulario 22, para efectos del régimen general 14A, vamos a completar los registros 15 y 16. En el recuadro 15 tenemos la columna del RAI, el DEDAN, las columnas del REC, ¿cierto? Donde está la renta exenta y los ingresos no renta. Y también está la columna del STUT. En el recuadro 16 están las columnas de los saldos acumulados de crédito. En el caso del régimen general ProPyme, en el recuadro, vamos a completar el recuadro 2021, donde en el recuadro 20 está el control del RAI, el RAP, bueno, que el RAP está clasificado dentro de las columnas de la renta exenta, ¿cierto? Los ingresos no renta, y la columna del STUD, y en el recuadro 21 van a estar los saldos acumulados de crédito. ¿Ya? Entonces, es importante. Es importante entender este flujo. Partimos desde el registro contable, pasamos por todo esto que vemos acá para poder llegar tanto a la generación de la declaración jurada y también la declaración del formulario 22, ¿cierto? Y lógicamente que toda esta información tiene que ser consistente. Y para que sea consistente no nos podemos saltar algún paso de lo que vimos acá.
Después, quise partir hablando también dentro de el registro de renta empresarial de algo súper importante que es la tasa de crédito, ¿cierto? Porque sigo con el mismo concepto. Entendemos que el régimen general, el 14A, tiene una tasa o va a pagar, paga, ya viene pagándose desde varios años, desde que era el 14B anterior, paga una tasa de impuesto del 27%. Y la normativa nos dice que los contribuyentes sujetos a este régimen pueden utilizar el impuesto de primera categoría pagado por la empresa como crédito en un 100% con la obligación de restituir un 35%. Por lo tanto, los contribuyentes de impuestos finales, o sea, los propietarios de la empresa, tienen la posibilidad de rebajar el global complementario determinado o tener una devolución en su renta, ¿cierto? Porque el crédito finalmente es con derecho a devolución. Ya, entonces, y acá, cuando hablamos de esta restitución, y de repente nos genera la confusión de que podemos utilizar el crédito al 100%. Dice, pero ¿cómo? Si yo sé que tengo que restituir. Claro, pero para efectos de, el formulario 22 del propietario, ese impuesto de primera categoría, él lo va a determinar o lo va a llevar 100% como crédito en la línea del crédito en el formulario 22, ¿cierto? Pero hay una línea más donde se debe restituir el 35%, ¿cierto? Entonces, después de determinar mi base imponible, yo esa base imponible la llevo a la tabla del global complementario, determino cuál va a ser el impuesto, rebajo como crédito el impuesto de primera categoría determinado según mi control del registro de renta empresarial, pero debo restituir un 35%. Por lo tanto, la tasa neta podríamos llamar que pueden utilizar como crédito en un 65%. En el caso del régimen general ProPyme, que para el año tributario 2025 la tasa de impuesto va a ser de un 12,5, los contribuyentes sujetos a este régimen tributario pueden utilizar el impuesto de primera categoría pagado por la empresa como crédito en un 100% sin la obligación de restituir, ¿cierto? No, no, ellos sí van a poder utilizar el 100% el impuesto pagado por la empresa como crédito. Si hacemos el mismo ejercicio, el formulario 22 del socio, determino mi base imponible, llevo la base imponible a la tabla del global complementario, determino el impuesto a pagar y posteriormente voy a rebajar como crédito el impuesto de primera categoría pagado por la empresa en un 100%. En este caso, bueno, ahí igualmente va a determinar la tasa de crédito vigente, porque acá estamos hablando de que 14A paga un 27% y el 14D3 un 12,5%. Pero igualmente debemos determinar la tasa de crédito con el que se va a asignar a cada uno de los retiros efectuados a los propietarios, porque no es que, por ejemplo, si yo tengo una empresa 14 clasificada como 14D3, tengo una base imponible de 100 millones y como tengo la base imponible de 100 millones, mi impuesto por pagar va a ser 12 y medio, ¿cierto? 12 millones y medio. No quiere decir que en el momento en el que yo genere la declaración de renta del propietario, se lleve inmediatamente los 12 millones y medio. Para que se lleve esos 12 millones y medio, él tendría que generar un retiro del total de la utilidad del año y ahí recién podría llevarse más o menos el crédito total, ¿cierto? Va a ser proporcional a los retiros efectuados por los propietarios. Entonces se genera el cálculo de la tasa de crédito vigente y la tasa de crédito vigente se calcula de esta forma. Esta es la fórmula, ¿cierto? Es 100 dividido en 100 menos tasa de impuesto de primera categoría, menos uno. Y eso debe ser truncado en el sexto decimal, ¿cierto? No, no es aproximado, es truncado. Entonces, el factor de tasa de crédito vigente para el régimen general en el 14A se mantiene porque no ha habido variación en la tasa de impuesto de primera categoría, es 0,369863. La que sí varía es la tasa de crédito vigente para empresas sujetas al 14D3, que para hasta el año tributario 2024, la tasa de crédito vigente era 0,11, ¿cierto? 0,11 periódico truncado en el sexto decimal. Para este año, bueno, esa tasa de crédito, como se paga un impuesto de primera categoría mayor, también va a ser una tasa de crédito mayor, que va a ser el 0,142857. Ya, esa es una novedad para este año, que la debemos tener en consideración para el control de los retiros. Después, como definición de los registros de renta empresarial, tenemos que llevan el control de los aumentos y disminuciones de aquellas rentas afectas y exentas de impuestos, además de los saldos de crédito acumulados existentes.
Dicho registro se informan los recuadros 15 y 16 del formulario 22, que es lo que conversamos hace un ratito, y los recuadros 20 y 21 del régimen general PROPYME. Y además de este registro, se traspasa la información para la declaración jurada 1948 sobre retiro, ¿cierto? De acuerdo a lo establecido en el numeral 2 de la letra A del artículo 14, los registros de renta empresariales son, primero, las rentas afecta impuestos, ¿cierto? Que las vamos a controlar en el cálculo del RAI de año a año. Y acá estamos hablando de empresas sujetas al 14A, porque de inmediato, si vemos la columna del DEDAN, sabemos que estamos hablando de un 14A, porque ahí tenemos la diferencia entre la depreciación normal y la acelerada. Sabemos que por tema normativo, para efectos de tributación de las empresas 14 de 3, no llevan un registro de una depreciación tributaria, por lo tanto no se genera esa diferencia entre la depreciación acelerada y la normal. Después tenemos el REX, que son las columnas de la renta exenta, donde tenemos las rentas con tributación cumplida, que por ejemplo ahí tenemos el RAP, la renta exenta y los ingresos no renta. En la renta exenta, y ahí también hay una novedad para el año tributario 2025, vamos a tener el ISFUT, ¿cierto? El impuesto sustitutivo. El ISFIT, perdón, el impuesto sustitutivo de impuestos finales que eh, se entró en vigencia este año y que va a estar vigente hasta el 31 de enero del 2025. Después tenemos el SAC, el saldo acumulado de créditos. En el artículo 11 transitorio tenemos el control del STUT, que son el saldo total de utilidades tributarias, ¿cierto? Que sabemos que son rentas que afectan a impuestos que se acumularon hasta el 31 de diciembre de 2016. Después, normas generales. Para el régimen 14A, aplican las normas de corrección monetaria establecidas en el artículo 41, ¿cierto? Por lo que al confeccionar los registros de renta empresarial, se deben reajustar los remanentes y las imputaciones a esto. Los registros de renta empresarial deben ser confeccionados al término del ejercicio y las imputaciones se deben realizar en orden cronológico. Además, bueno, la normativa nos dice que si en un mismo día se han efectuado retiros, remesas o distribuciones por más de un propietario, la imputación a los saldos acumulados se efectuará en forma proporcional, pero a cada uno de ellos considerando el porcentaje que represente cada retiro sobre el total de los retiros efectuados el mismo día, salvo que la empresa pueda acreditar cronología respectiva dentro del mismo día. Y siempre se generaba una confusión porque cuando se daba este escenario en el que, por ejemplo, si yo tenía un saldo acumulado o un saldo disponible en el RAI de 100, pero habían dos propietarios que generaban, no sé, pues, por ejemplo, retiros por un total de 200, lógicamente que el RAI no alcanza, ¿cierto? No alcanza para cubrir esos 200. Y entonces, si un propietario genera un retiro por 150 y el otro por 50, se debe proporcionar ese 150 cuánto representan el total de los 200 para efectos de poder asignar el RAI, ¿cierto? Que de esa forma finalmente se puede generar esa operación, que ahí el propietario que retira 150 estaría retirando un 75%, por lo tanto, de RAI podría llevar 75 de ese RAI disponible. Y ahí, bueno, la normativa igualmente nos dice, salvo que la empresa pueda acreditar la cronología respectiva dentro del mismo día, que si el propietario que generó el retiro por 150 pudiera acreditar que él retiró primero, se terminaría llevando el RAI completo, ¿cierto? Y ahí surge un inconveniente porque el RAI va a tener relacionado un crédito, ¿cierto? Entonces se llevaría el RAI y el crédito a un solo propietario. Pero es una circunstancia que se da poco. Después tenemos el orden de imputación. En primer lugar, vamos a tener las rentas con tributación cumplida, incluso con la anterioridad a aquella acumulada en el registro RAI. Eso está en el artículo 10º transitorio de la ley 21.210. Por lo tanto, partimos generando el retiro o la distribución. Se imputa primero al RAP. El RAP es lo primero que debemos dejar en cero. En el caso de que, perdón, después seguimos con la columna del RAI. Posteriormente nos vamos al DEDAN. Después tenemos el REX y otras cantidades. El ISIF, que es el impuesto sustitutivo de impuestos finales, bueno, y el ISFUT también tiene la particularidad de que si es que yo tengo un saldo disponible dentro de esa renta exenta, la puedo retirar en el momento en el que el contribuyente estime conveniente o estime pertinente.
Entonces, en el caso que podríamos saltarnos este orden de imputación, en el que tuviésemos algún saldo disponible en ese tipo de control de renta exenta. En el caso que no exista saldo en los registros, el retiro igualmente se grabará con los impuestos finales. Y ahí también hay un punto importante porque la lógica es que si yo tengo en el registro de renta empresarial, no tengo RAI, no tengo REX, no tengo ingresos no renta y tampoco tengo un saldo en el STUT, ¿cierto? En el saldo de utilidades tributarias. em, pero igualmente se genera un retiro por un propietario. La normativa nos dice que se grabará igualmente con impuestos finales. Ahora, ese retiro nosotros no lo vamos a controlar en el registro de renta empresarial, porque no vamos a tener un saldo disponible para rebajarlo. Solamente lo vamos a informar en la declaración jurada 1948. En la DJ 1948 hay una columna especial que habla de retiro o dividendo efectuados que no tienen derecho a crédito. Por lo tanto, lo informo en la DJ 1948, eso va a afectar finalmente al global complementario del propietario, por lo tanto, va a pagar global complementario sin derecho a ningún tipo de crédito porque en el registro de renta empresarial no tiene. Y en el evento que exista FUR, cuando exista una devolución de capital formal, debe ser imputado en primer lugar. Eso está en el artículo 16, transitorio de ley 21.210. Pasamos al registro SAC. En el registro SAC vamos a llevar el control de el remanente del ejercicio anterior, después el impuesto de primera categoría de la renta líquida imponible generada por la empresa, el impuesto de primera categoría por retiro de dividendos percibidos, el impuesto pagado en el exterior sobre renta grabada en el exterior y el impuesto de primera categoría proveniente de reorganizaciones. Y vamos a rebajar el registro del SAC aquellos créditos que se han asignado a los retiros, remesas o distribuciones del ejercicio, las partidas del inciso segundo del artículo 21 de la ley de impuesto a la renta y aquellas del inciso primero que son afectadas con la tasa del 40, y esas rebajas deben ser a todo evento y como última imputación del año comercial, pudiendo incluso hacer negativo este registro del SAC. Acá hay un pequeño ejemplo, bueno, está bien resumido, pero dentro del registro de renta empresarial, ¿cierto? Vamos a llevar una columna con el detalle. En el caso del 14A, tenemos el remanente del ejercicio anterior. Al remanente del ejercicio anterior debemos reajustarlo para tener los saldos reajustados, ¿cierto? Tanto del RAI, el DEDAN, las columnas del REX y los créditos. Aquí me faltaría pues, agregar el STUT al final. Después tenemos el reverso del RAI positivo, ¿cierto? Que la semana pasada igual explicamos por qué reversamos el RAI. El RAI lo reversamos porque a ver, todos los años nosotros determinamos un RAI, ¿cierto? Y el RAI parte con el capital propio tributario. Y el capital propio tributario dentro de los años es acumulativo. Por lo tanto, en el RAI del ejercicio, en el RAI que yo determino, ya tengo el acumulado de todos los años. Por lo tanto, si yo no genero ese reverso del RAI, finalmente estaría incrementando de una forma que no sería proporcional a lo que realmente sucede en la empresa, ¿cierto? Por lo tanto, ese remanente del RAI que traigo del año anterior, lo informo como remanente, pero lo debo reversar de forma inmediata porque al momento de generar el cálculo del RAI del ejercicio, ya tengo el acumulado que se ha ido generando durante todos los años. Ya, después tengo el crédito por el impuesto de primera categoría correspondiente a la renta líquida imponible del ejercicio. Y ese crédito por impuesto de primera categoría generado por la renta líquida lo vamos a llevar a la columna del sujeto a restitución con derecho a devolución. ¿Ya? Y la tasa de crédito que lo vimos anteriormente el cálculo 0,369863. Después tenemos la imputación de los retiros, ¿cierto? Que dependiendo de la columna en la que se efectúe el retiro, primero que todo, debemos rebajar el RAP hasta dejarlo en cero. Y posteriormente nos pasamos a la columna del RAI y la renta afecta impuestos, o sea, la columna, los retiros efectuados o imputados a la columna del RAI tienen derecho a crédito. Por lo tanto, este retiro, en este caso, los 34.205.000, se multiplica por la tasa de crédito vigente, 36,9863, y eso nos va a entregar el crédito que va a ir relacionado a este retiro y que se va a traspasar a el global complementario del socio. Y aquí volvemos al concepto. Lo va a utilizar primero en un 100% y posteriormente en el formulario 22 del propietario, donde debe restituir el 35%. Y finalmente tenemos la imputación del crédito asociado a los gastos rechazados, ¿cierto? Que en este caso podrían hacer negativo esta columna.
Después, para efectos de el régimen ProPyme, bueno, es bastante similar. La única gran diferencia es que acá no vamos a llevar el control de la diferencia de la depreciación acelerada con la normal, ¿cierto? Porque lo que hablábamos hace un rato, cuando se introdujo este régimen tributario en 2020, año tributario 2021, empezamos con este concepto de depreciación instantánea, que más que ser una depreciación instantánea, la normativa nos dice que cuando yo genero la adquisición de un activo fijo en una empresa que tributa en un 14 de 3, lo voy a llevar directamente a gasto dentro de mi determinación de la base imponible, ¿cierto? Entonces, eso nos genera que no esté la posibilidad de generar una diferencia entre la depreciación acelerada y la normal. Eso lo van a utilizar, o lo pueden llegar a utilizar empresas que están sujetas al 14A. Eso no quiere decir que no puedan llevar el control de la depreciación una empresa 14 de 3. Recordemos que el cálculo de la depreciación es un ajuste financiero, por lo tanto, si yo lo reflejo en un balance, no va a haber ningún problema, ¿no? De hecho, entre comillas, es lo correcto, ¿cierto? Para efectos tributarios, la normativa tributaria nos dice que la adquisición de bienes del activo fijo lo vamos a llevar directamente a gasto, tributariamente. Siempre hay que tener ese concepto bien definido. Entonces acá vamos a llevar el control del RAI, la renta exenta, donde nuevamente están las rentas con tributación cumplida, la renta exenta y los ingresos no renta, el saldo acumulado de crédito y el STUB, ¿cierto? La única y gran diferencia es que no llevamos el control del DEDAN. Como normas generales, primero, y marcamos la diferencia entre el 14A y el 14.3. En el 14.3 no aplican las normas de corrección monetaria establecidas en el artículo 41. Por lo tanto, los remanentes de años anteriores no deben ser eh, reajustados, ¿cierto? No se debe generar corrección monetaria. Acá, posteriormente, lo mismo. Los registros de renta empresarial deben ser confeccionados al término del ejercicio y las imputaciones se realizan con el orden cronológico. Lo mismo que dijimos anteriormente, lo mismo también con el tema de si existen retiros en un mismo día que superen el total de las anotaciones de los saldos disponibles en los registros de renta empresarial. En el orden de imputación también vamos a partir con el RAP, posteriormente con el RAI. Acá la gran diferencia, y es lógico que no se considera el registro de EDAN dentro del registro de renta empresarial porque no existe esa diferencia entre la depreciación acelerada y lo normal. El resto es exactamente lo mismo. Parto con el RAP, posteriormente sigo con el RAI, sigo con el REX y otras cantidades y también aplica lo que les mencioné cuando exista un ISFUT o un ISIF. En el registro SAC, igualmente vamos a llevar el control del remanente del ejercicio anterior, el impuesto de primera categoría de la renta líquida imponible generado por la empresa, el impuesto de primera categoría por retiro de dividendos percibidos, el impuesto pagado sobre renta grabada en el extranjero, el impuesto de primera categoría proveniente de organizaciones, y también vamos a rebajar los créditos que se han asignado a los retiros, remesas o distribuciones del ejercicio, y también las partidas del inciso segundo y aquellas del inciso primero que, no sean, que son afectadas con el 40%. Entonces, acá vamos a terminar con el orden de imputación de los créditos, que esto aplica para ambos regímenes también. Los créditos siempre se van a asignar de izquierda a derecha, donde primero tengo los no sujetos a restitución, acumulados hasta el 2019 sin devolución o con devolución, acumulados desde el 2020 sin devolución y con devolución, y los sujetos a restitución sin devolución o con devolución. Luego de tener asignado o completo la rebaja de estos créditos, tenemos los créditos por impuesto de primera categoría acumulados hasta el 31 de diciembre del 2016, ¿cierto? Que esos están relacionados con los saldos que vienen desde el FUT. Y acá, bueno, el ejemplo en este caso, una 14 de 3 donde partimos con el remanente del ejercicio anterior. El RAI posteriormente lo reversamos. Acá no tenemos em, el reajuste por el artículo, perdón, sí, no tenemos reajuste al artículo 41, no aplicamos corrección monetaria en los saldos iniciales o los remanentes del ejercicio anterior. Reversamos el RAI, por lo mismo que mencionamos anteriormente. Posteriormente, indicamos el RAI del ejercicio, el crédito por impuesto de primera categoría correspondiente a la ley del ejercicio, que en este caso lo vamos a notar en los no sujetos a restitución, con derecho a evolución, generado a contar del 1 de enero del 2020, ¿cierto? Y posteriormente tenemos la imputación de los retiros, donde también debo primero rebajar el RAP, posteriormente voy a la columna del RAI
y los retiros atribuidos o no atribuidos, imputados a la columna del RAI, los vamos a multiplicar por tasa de crédito vigente, que en este caso para 14 de 3 va a ser 14,28,57. ¿Ya? Entonces ahí genero este cálculo de retiro por tasa, me da el crédito, y eso posteriormente lo voy a llevar tanto a la declaración jurada 1948 como al formulario 22 de el socio, ¿cierto? Acá hay un punto importante con el tema de la DJ 1948. En el registro de renta empresarial, como vemos acá, nosotros vamos a llevar el registro de cada uno de los valores a monto histórico, a valor histórico. No generamos una corrección monetaria. Para el caso del traspaso a la DJ 1948, los valores que nosotros traspasamos desde la imputación de los retiros los debemos actualizar. En la DJ 1948 se informan estos retiros a valor actualizado. ¿Qué lógica tiene esto? Cuando nosotros hablamos del registro de renta empresarial, es un registro tributario que debe llevar la empresa. Para la empresa o para empresa sujeta a las disposiciones del 14 de 3, dice que no aplica corrección monetaria, norma del artículo 41. Pero la DJ 1948 afecta directamente a la persona natural. Y por la persona natural no aplica, o sea, sí aplica el artículo 41. Por lo tanto, como esa información de la DJ 1948 se traspasa directamente hacia un contribuyente de un impuesto final, debo informarlo de forma actualizada para que también al momento de determinar la renta del socio se determine con esos montos actualizados. ¿Ya? Entonces, en el formulario 22 de la empresa, en el recuadro 20 en este caso, va a ir el monto histórico, en la EJ 1948 va a ir actualizada y en el formulario 22 del socio también va a estar actualizado ese monto. ¿Ya? Entonces hasta ahí dejamos la presentación teórica. Ahora vamos a ver un ejercicio práctico. Sí, me hicieron la pregunta un rap negativo. Tiene toda la razón y lo vi ahora en la presentación. Ahí hay un error en el ejercicio. Lo voy a cambiar en la presentación. No sé si le vamos a mandar la presentación, pero claro, acá en la columna del rap debiese ser 15, no 16,995. Ahí hay un error en el ejercicio. Entonces, acá estamos dentro de nuestro software. En este caso, estamos dentro de nuestra gestión empresa, ERP. Recordar que tenemos varias opciones para que ustedes puedan trabajar con nosotros. Tenemos un software contable tributario de escritorio, tenemos un software contable tributario web, y tenemos en este caso el software de gestión empresa, un ERP, que acá nosotros podríamos trabajar con módulo de venta y facturación, compra e inventario, contabilidad, remuneraciones y tributación, que es lo que nos convoca hoy día, ¿cierto? Entonces, en este ejemplo, estamos en una empresa de un régimen general 14A, por lo tanto, vamos a mirar el módulo de tributación. Vamos a parámetros generales, y acá en los parámetros generales, primero que todo, va a estar el mantenedor de retiro, dividendo, remesa. Entonces acá nosotros debemos seleccionar a los propietarios, ¿cierto? Y a los propietarios se deben asignar los retiros efectuados durante el ejercicio. Esta información, además de que debemos generar también el cálculo de la renta líquida imponible, ¿cierto? La renta líquida imponible, donde vamos a partir con el resultado según balance financiero, donde vamos a tener los ajustes por agregado y deducciones, ¿cierto? Donde nos va a entregar nuestra renta líquida imponible antes del incentivo al ahorro. Podemos generar igualmente el cálculo del incentivo al ahorro, que nos va a entregar finalmente la renta líquida imponible, que va a estar afecta a impuesto de primera categoría, ¿cierto? Entonces, eso primero que todo. Después tenemos el cálculo del capital propio tributario. Tenemos la renta afecta impuestos, ¿cierto? Todo esto funciona con una lógica de traspaso de información, por lo que el sistema nos trae, por ejemplo, el capital propio tributario, los retiros efectuados por los propietarios y el capital aportado que también tendríamos que ingresar para poder determinar nuestro RAI del ejercicio, ¿cierto? El flujo nos dice que ese debiese ser la lógica de ingreso de información. Posteriormente, vamos al régimen general nuevamente y vamos a la opción del registro de renta empresarial. En el registro de renta empresarial también vamos a tener una opción de traspaso de información, donde el software nos va a traer el RAI del ejercicio, los retiros efectuados por los propietarios y finalmente se va a generar también el cálculo de las imputaciones. Y en las columnas de los créditos nos va a traer el monto del impuesto, el crédito por impuesto de primera categoría pagado por la empresa. Acá, lo que en este caso podríamos tener que ingresar de forma manual serían los remanentes de los ejercicios anteriores. Ahora, el cálculo del reajuste según IPC, el cálculo de
la imputación de los retiros, que si yo pincho en este lapicito, no va a aparecer, ¿cierto? El cálculo de el retiro y la imputación a la columna que corresponda. En este caso, va la imputación al RAI, ¿cierto? Y también va a calcular de forma automática el crédito al que va a tener derecho finalmente este retiro. ¿Ya? Entonces, para efecto del sistema es bastante sencillo utilizar el registro de renta empresarial, siempre y cuando se siga el flujo de trabajo que mostré anteriormente. Primero calcular la renta líquida, posteriormente el capital propio, generar el cálculo por el RAI del ejercicio y toda esa información a través de este botón. Traspaso de información va a ser recepcionado por el registro de renta empresarial. Por lo tanto, después al pinchar la opción calcular y guardar, el sistema va a generar este cálculo de las imputaciones de los retiros y esta imputación de los retiros la vamos a poder llevar hacia la declaración jurada, que también acá nosotros pinchamos la opción traspaso a la declaración jurada y finalmente nos va a permitir acá en la opción de declaraciones juradas, seleccionar el año tributario, la DJ, y acá vamos a poder visualizar cómo se va a generar esa declaración y vamos a también poder generar el archivo que va a ser la carga de la DJ en servicio de impuestos internos. ¿Ya? Entonces, la lógica, tanto para empresas 14.3 y 14A, es la misma. Primero debo determinar la renta líquida, capital propio, el RAI, indicar los retiros efectuados por los propietarios y toda esa información se va a traspasar hacia el registro de renta empresarial, donde nosotros solamente vamos a tener que agregar, si es que fuese necesario, los remanentes de ejercicios anteriores y posteriormente darle la opción calcular y guardar para que el sistema genere el cálculo de las imputaciones. Vamos a ver que acá, bueno, están todas las columnas, ¿cierto? Están las columnas del REX y en la segunda lengüeta van a estar los créditos, ¿cierto? Los no sujetos a restitución, los sujetos a restitución, que en este caso correspondía, en este caso el 14A, ¿cierto? Que ahí va a traspasar el monto. ¿Ya? Entonces, de esa forma va a funcionar nuestro sistema.